breve escuchamos al ministro de Seguridad, Luis Cordero. La fiscalización, primero el aumento de la meta del plan de fiscalización de armas. Ahí tenemos dos dimensiones. Uno, el tema de armas de fuego. Recordar que en el caso de procedimientos policiales, el 50% de la incautación de armas regulares, es decir, de armas convencionales, están registradas, ¿no? Entonces, este es un aspecto, por eso es tan relevante seguir manteniendo el plan de fiscalización de armas. Y en segundo lugar, por eso es tan relevante también las estrategias de fiscalización en frontera para contrabando e incluyendo el trabajo que está desarrollando el Servicio Nacional de Aduana con la colaboración de la Dirección General de Movilización Nacional respecto de la fiscalización de partes y piezas, ¿no? Por lo tanto, el foco de fiscalización de armas de fuego en nuestro país ha aumentado. Y en segundo lugar, tenemos una proporción muy significativa de flagrancia en materia de armas cortopunzantes, que también tienen un rol muy relevante respecto de determinado tipo de delitos. En drogas, existe un plan de... Ambas policías tienen sus planes de fiscalización que están vinculados al que ustedes conocen como Plan Cannabis, respectivamente. Ayer nosotros entregamos datos de eso. La pregunta es por qué ambas policías tienen ese plan que comienza en octubre y termina en abril. Quiero recordar que la temporada del Plan Cannabis ha ido aumentando en los meses. La razón fundamental es porque es la principal droga que se comercializa en nuestro país. Y yo lo dije ayer y lo vuelvo a reiterar ahora. La normalización del consumo de marihuana está teniendo consecuencias muy negativas en nuestro país. Es un mercado altamente rentable, es un mercado en el cual organizaciones criminales de composición nacional y extranjera traen del exterior. Esa marihuana en particular tiene un THC mucho mayor que el convencional y por lo tanto tiene efectos en salud pública muy significativos. Y además de eso, todas las estructuras de economías ilícitas altamente rentables como droga, por eso creo conveniente no normalizar la marihuana, lo que hacen es traer aparejadas estructuras de organizaciones criminales que utilizan la violencia para hacer prevalecer sus mercados. Eso explica que ambas policías tengan foco muy específico. En el caso de Carabineros, adicionalmente al Plan Cannabis, se han profundizado los mecanismos de fiscalización en ruta en determinados lugares de la estructura del país, aprovechando para estos efectos nuestra geografía, que han aumentado la incautación a propósito de procedimientos policiales. Y adicione a eso también la estrategia de persecución penal por parte del Ministerio Público. Eso explica que nosotros hubiésemos tenido un aumento muy significativo en este ámbito respecto al cual el país tiene que seguir realizando. Y luego hay estrategias que están asociadas, según estemos hablando, de la macrozona norte, el centro y el sur. Y en el sur nosotros estamos haciendo una distinción incluyendo la zona austral, que podemos conversar en otro momento por las características que esos mercados de droga podrían estar teniendo. Ministro, si bien las cifras muestran una baja en delitos violentos, algunos expertos igual advierten que esto podría responder a una reconfiguración del crimen organizado que evita estos delitos más visibles para no exponerse. ¿El gobierno considera esta hipótesis en su análisis de esta cifra? Siempre. Y siempre porque las cifras son una fotografía de cómo se comporta y la segunda tiene que ver con el uso de la violencia. Yo en esto quiero ser bien directo. El Ministerio de Seguridad Pública, a través de sus equipos de análisis, al igual que las policías, consideran esa variable permanentemente, una variable además muy conocida entre los especialistas. Pero quiero recordar que cuando las organizaciones criminales reducen la violencia, lo hacen para aprovechar otros activos de los mercados en los cuales intervienen. Eso es, reducción de violencia tiene mucha importancia para poder utilizar mercados financieros estables, que es una de las características del mercado financiero chileno. Y cuando eso pasa, los mercados financieros y la economía se transforma en un vehículo muy atractivo para el lavado de activos. Entonces, así como observamos la reducción de la violencia, también nos interesa mucho ir viendo cómo se está comportando el lavado de activos y especialmente el uso de los vehículos financieros regulares en nuestro país para el lavado de activos. Por eso en algunos procedimientos nosotros hemos puesto tanto énfasis ahí. Y por eso vuelvo a reiterar que el levantamiento del secreto bancario no es inocuo con ese fin.
La violencia se nota, porque hay una víctima y hay un impacto público. La corrupción y el lavado de activos es silencioso. Y cuando los sistemas institucionales se dan cuenta de la corrupción y el lavado de activos, pueden ser tarde. Esa es la diferencia y por eso los equipos del Ministerio de Seguridad y de las policías mantienen la observación de la violencia, pero también mantienen la observación de cómo se adecuan los mercados criminales en esos ámbitos. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, subsecretaria y por supuesto a la gente que representa a las policías. Con respecto a esto, ¿qué se puede inferir? Dice que hay un equipo de análisis, pero ¿qué pasa? ¿La gente está denunciando más? ¿Hay más registro? ¿Las policías están recibiendo más casos de oficio, por decirlo de una forma? Y lo otro, ¿cómo hacen ahora para que no se dupliquen ciertas cosas? Porque, por ejemplo, a veces llegaba una denuncia a Carabineros, después a la PDI, y era la misma denuncia que recibía la Fiscalía. Entonces, puede ser que ahí hayamos tenido en algún momento datos abultados, por decirlo de alguna forma. Aquí está en concreto la denuncia. Si es que se pudiera explicar un poco más este fenómeno, porque llama la atención que bajen ciertas cosas, pero uno sale a la calle y la gente encuentra que está peor que antes. Entonces, ahí se mezclan ciertas situaciones que no sé si se pueden graficar en los números también. A ver, son dos cosas. La primera tiene que ver, Chile tiene, de acuerdo a su cifra histórica, una distancia muy grande entre índice de victimización y el índice de percepción de inseguridad. Y eso es una característica de la sociedad chilena. Las cifras por más de 15 años nos vienen arrojando ese tipo de resultados. Usted pregunta hace 10 años y la discusión es relativamente similar. Lo segundo, la pregunta que usted formula es siempre pertinente porque es una pregunta muy recurrente en nuestro país. De hecho, se hizo muy habitual después de la instalación de la reforma procesal penal, donde las denuncias aumentaron. Entonces la pregunta era si el país estaba o no estaba reduciendo la cifra negra. Este reporte tiene mucha relevancia porque es reporte de los casos policiales. Y por lo tanto, los equipos de análisis del Centro de Análisis de Datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito utilizan la información que proviene de las policías precisamente para evitar la duplicidad de la información. Los casos policiales no necesariamente se traducen luego, todos, en denuncias al Ministerio Público, por distintos tipos de razones, entre otras porque algunas de ellas podrían no ser constitutivas de delito, sino que de falta, etcétera. Esta es la fotografía mayor que nosotros podemos tener de las denuncias que se formulan y sobre todo la intervención policial con ese fin o propósito. Lo relevante no es quedarse en el número en específico, sino que en la tendencia. Ese es esencialmente el análisis y por eso estamos mostrando en los datos la cifra de los últimos 20 años. Desde el punto de vista de la percepción, nosotros hemos sido bien enfáticos que la percepción no hay que descalificarla. Por el contrario, uno tiene que hacerse cargo de ella. Y sobre los índices de temor en particular. Y por eso en la política de seguridad pública, que ya está publicada en el Diario Oficial y que rige los destinos de la seguridad pública hasta el 2031, además de reducir delitos violentos, el país tiene como obligación reducir los índices de temor. Y los índices de temor comienzan primero con entregar información fidedigna y en segundo lugar con hacerse cargo y focalizar también en aquellos delitos que tienen mayor impacto o mayor daño social. Por eso el foco en robos violentos es tan relevante por el impacto público que provocan. Ministro, usted hace hincapié de que hay muchas denuncias que no son constitutivas de delito o que no terminan siendo formuladas por las víctimas. Y ahí hay un punto bien importante porque la gente ya no está confiando, no lo digo yo, lo dicen varios estudios que imagino ustedes manejan, en el Poder Judicial. Hace un tiempo atrás fuimos y reportamos nosotros tanto el balance del trabajo que hace la PDI como Carabineros, donde registraban que una persona tenía más de 100 detenciones y personas que activamente iban a dejar la denuncia. Y después uno va y dice, oye, ¿sabe que yo no quiero denunciar? Entonces, aquí yo no sé si consideran eso también, porque usted lo acaba de decir, ¿no? También fue ministro de la cartera usted. Entonces se genera todo ahí un trabajo que no sé por qué no entra el rol de la Fiscalía, porque en el fondo aquí podemos tener muchos operativos con una persona, se puede ver una cifra alta, pero lo correcto en buscar a la gente qué es lo que está pasando, por qué no entra en este informe y cómo retiramos a esta gente. Ya, su pregunta abre una reflexión adicional, que es adicional a este informe. Yo vuelvo a insistir, este es un informe sobre reporte de casos policiales. Recuerda que acá nosotros también reportamos incivilidades, ¿no? Por ejemplo.
El desafío que tiene el sistema institucional de cuánta eficacia hay, primero, en que la denuncia sea creíble, es el gran esfuerzo que está detrás de Denuncia Seguro. ¿Por qué es tan relevante que las personas denuncien? Yo creo que aquí hay que tener foco en dos cosas. Las personas pueden denunciar porque son víctimas de delito y eso, la relación de la denuncia y la víctima es siempre una relación compleja porque la víctima requiere de solución de su caso. La manera en que se ha tratado de abordar ese tema por parte del sistema institucional es, por un lado, por la forma en que el Ministerio Público tiene que hacerse cargo, pero en concreto, la creación del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas tiene una figura muy concreta y específica para abordar el problema con las víctimas, porque detrás de su pregunta lo que subyace, y yo creo que es una interrogante que es correcta, que la principal demanda de las víctimas es saber qué pasa con su caso, ¿no? En muchas ocasiones, más que identificar a quien no cometió el delito, lo más importante tiene que ver con el trato que el Estado le da a las víctimas, y eso significa saber qué pasa con su caso, y la manera en que el Ejecutivo y el Congreso abordaron este tema es a través de un canal de información directa a la víctima por esa vía. Otra cosa distinta es la denuncia como medio de colaboración ciudadana. Es decir, en aquel caso donde el vecino o la vecina no es la víctima, pero sabe que está ocurriendo un determinado ilícito. Y para eso es muy relevante el denuncia seguro, el asterisco 4242. ¿Dónde es el principal éxito del denuncia de seguro? Hay varios que en varios espacios tiene éxito, pero el principal éxito está cuando se cruzaron los datos, precisamente en materia de drogas. El vecino y la vecina que pueda hacerlo anónimamente, que llega a los equipos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que el que realiza la denuncia no es el vecino o la vecina, es la Subsecretaría de Prevención del Delito, por lo tanto, el nombre de ese vecino o vecina no se va a conocer, nadie lo va a conocer. Y eso permitió tener focos investigativos desde el punto de vista policial y también del Ministerio Público. En ocasiones, esto es lo que nos pasa con la ruralidad. ¿Por qué nosotros pedimos que en la ruralidad la gente denuncie? Porque en la medida que denuncia, permite tener focos investigativos. Ahora, ¿qué efectos tiene esto? Claro, si usted quiere mirar los indicadores de confianza, las tres instituciones con mayor confianza, o las cuatro instituciones, son los bomberos, la Policía de Investigaciones, Carabineros y las universidades. El elemento común de esas cuatro instituciones que prestan y asisten a las personas. El problema es que el sistema de justicia lo tenemos al final y el gran esfuerzo que requerimos hacer todos es pasar de la atención a los resultados en esos ámbitos, y ese es el esfuerzo que se está haciendo también con el resto de las instituciones del sistema de justicia, varias de ellas incorporadas en el ecosistema del sistema de seguridad pública. Pero lo clave es entregar esta información por una de las cuestiones más relevantes, el contacto de las policías. El primer contacto es muy relevante y las policías cumplen ese rol en el caso de denuncia de delitos. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Preguntarle, porque pudimos escuchar ahora parte de los detalles de varios delitos de armas, ¿cierto?, de drogas. Preguntarle en específico por la cantidad de secuestros, si es que se sabe. Sí hay, pero si usted quiere que entremos a la conversación de secuestro, lo hacemos en una conversación distinta. No acá mismo en el punto, pero... ¿Hay alguna pregunta más de la pauta? ¿No? Ya. Entonces yo a vuestra señoría... Yo me quedo con... Bien, ahí están las palabras del Ministro de Seguridad Pública respecto a las cifras en delitos como armas y drogas y el aumento, ¿no? El incremento de este tipo de situaciones ligadas, por ejemplo, al importante tráfico de marihuana en nuestro país. Vamos a seguir escuchando las preguntas de la prensa al Ministro de Seguridad. Preguntarle por los detalles de este secuestro que se sabe, y ahí mismo me acoplo a la pregunta si es que se tienen cifras. Ya. Primero sobre las cifras. Los secuestros se encuentran a la baja. Solo recordar una cosa. Respecto de los secuestros, del total de denuncias, un poco más de la mitad son posterioridad descartados. Es decir, no son secuestros reales, sino que son descartados. Han ido disminuyendo también. Estas son cifras que entregó la Fiscalía de ECO. Han ido disminuyendo también los secuestros y los homicidios vinculados a ECO.
La principal preocupación de estos años para nosotros ha sido los secuestros extorsivos, como ustedes bien saben, pero las cifras en general van mostrando que ese tipo de delito se encuentra a la baja. Sin embargo, especialmente en el caso de secuestros extorsivos, uno tiene que estar muy atento porque es un vehículo que utilizan determinado tipo de organizaciones criminales. Respecto del caso que usted me pregunta ahora, yo quiero ser bien respetuoso con ustedes y con todos. Hay un protocolo para abordar secuestros y uno de ellos es que la autoridad no puede referirse a secuestros en curso por una cuestión muy elemental que tiene que ver con la situación de la víctima. Nosotros creemos que ese protocolo también se aplica a los medios, pero eso es una decisión editorial de ustedes. Mientras exista un secuestro en procedimiento policial, donde además se divulgan información potencialmente vinculada a extorsivo, y con un pago, lo correcto desde el punto de vista del cuidado de la víctima es mantener reserva de esa información. Yo en otros momentos lo he conversado con usted, pero esa es una decisión editorial de los medios. Desde el punto de vista del Estado de Chile, nosotros nos vamos a referir a esa situación una vez que exista claridad policial del caso. Disculpe, ministro, sin embargo, yo sé que no se respecto al caso que se ha conocido en las últimas horas de este secuestro que está en desarrollo, ocurrió en la Comuna de Independencia y, al menos personalmente, encuentro que tiene toda la razón Luis Cordero. Y qué bueno que existe este protocolo. Todo esto a raíz de un error que se cometió por parte de quien fuera la autoridad de Interior. En ese momento, si no me equivoco, la ministra Carolina Toá, cuando era ministra del Interior, recuerden ustedes de un secuestro ocurrido en Rancagua, donde la autoridad dio algunos detalles, como los montos que se estaban pidiendo para el rescate, y eso se ha adecuado y se exige la total reserva de los detalles de la situación que está ocurriendo mientras el secuestro está en desarrollo. El ministro ahí también lo dice, es decisión editorial de cada medio entregar o no estos detalles, pero creo que para el beneficio de una investigación, sobre todo un hecho tan grave en desarrollo, es mejor tener máxima cautela y no dar antecedentes que puedan significar una distorsión, un error o que esa indagatoria ponga en riesgo a las víctimas.